A ver, hay preguntas que recorren toda la Biblia y que son incómodas. Y una de las más potentes es esta. Si Dios es amor, ¿por qué su historia parece estar tan llena de sangre y de sacrificios? Vamos a meternos de lleno en este tema, viajando desde el principio de todo hasta la cruz, para ver si encontramos una respuesta que tenga sentido. Vamos a plantearlo sin rodeos. Desde los altares del Antiguo Testamento hasta la muerte de Jesús en la cruz, la idea de que hace falta sangre para que haya perdón parece estar en el centro de todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no simplemente perdonar y ya está? ¿Qué lógica hay detrás de esta aparente necesidad? Bueno, pues aquí entramos en el meollo de la cuestión. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios es amor, pero al mismo tiempo nos presenta este panorama de sacrificios. A primera vista, la verdad choca. Parece una contradicción en toda regla, una tensión que tenemos que explorar. Y ojo, que no es una forma de hablar. Desde el libro del Génesis, pasando por toda la ley que se le da a Moisés y llegando hasta el Nuevo Testamento, la imagen de víctimas inocentes y de altares es una constante. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos por la naturaleza de un Dios que establece un sistema así. De acuerdo. Para encontrarle el sentido a todo esto, tenemos que rebobinar hasta el principio de todo. La respuesta no está tanto en los rituales en sí, sino en el momento exacto en que la muerte aparece por primera vez en la historia. Esta fue la advertencia de Dios a Adán y Eva. La rebelión contra el Creador, contra la fuente misma de la vida, tiene una consecuencia que es, inevitable: la muerte. Y no como un castigo porque sí, sino como el resultado lógico de desconectarse de la propia fuente de vida. Y justo aquí, después de la caída, ocurre algo fascinante. Tenemos la primera muerte que se registra en la Biblia. Pero atención, no es la de Adán o Eva. Para que pudiese haber pieles, un animal tuvo que morir. Y lo que es crucial aquí es que esa muerte no fue un acto humano, sino una provisión de Dios para cubrir su vergüenza. Aquí es donde nace el principio fundamental que va a recorrer toda la Escritura, el principio de vida por vida. Una vida inocente se entrega para que otra, la culpable, pueda seguir viviendo. Es el concepto de sustitución, que se presenta por primera vez no como una exigencia, sino como un acto de provisión por parte de Dios. Vale, ya tenemos ese principio de sustitución. Pasemos ahora a ver cómo esa idea inicial se convirtió en un sistema organizado de adoración y ley para el pueblo de Israel. Esto no salió de la nada, sino que se construyó sobre esa base que ya se había puesto en el Edén. Este versículo es la clave para entender la lógica de todo el sistema. La sangre no es un elemento mágico ni nada por el estilo, lo que hace es representar la vida misma. Y el perdón, o lo que la Biblia llama expiación, requiere que se ofrezca una vida en lugar de otra. La palabra expiar tiene una idea muy concreta, la idea de cubrir algo. El sacrificio no es que borrara el pecado como si nunca hubiera existido, sino que lo cubría. Esto permitía que una persona culpable pudiera acercarse a un Dios santo sin ser, consumida por esa santidad. No se trata de crueldad, sino de tomarse la justicia muy en serio. Es que es importante entender que esto era una experiencia muy personal, muy visceral. Al poner las manos sobre el animal y ver cómo su vida se derramaba, la persona estaba confesando: esta muerte debería ser la mía. El sistema enseñaba de una forma muy gráfica que el pecado tiene un coste real y que se necesita un sustituto inocente. Ahora, un punto que es absolutamente crucial. Este sistema tenía un propósito, sí, pero también tenía unos límites muy, muy claros. No era la solución final, sino que estaba preparando el terreno para algo mucho más grande. Fijaos en esta tabla porque lo resume perfectamente. Por un lado, ¿qué hacía el sistema? Pues trataba con lo que se llamaba la impureza ritual, permitiendo a la gente volver a participar en la vida comunitaria y religiosa. Pero por otro lado, ¿quién no podía hacer? Pues no podía quitar la culpa de pecados morales deliberados, como un asesinato, y tampoco podía transformar el corazón de una persona. El Nuevo Testamento, de hecho, no puede ser más claro al respecto. El propio sistema nunca pretendió ser la solución definitiva. Siempre se entendió que la sangre de los animales no tenía el poder real de limpiar la conciencia o de resolver el problema del pecado de raíz. Y esta es la metáfora central que lo une todo. Todo el sistema de sacrificios era como una sombra proyectada en el suelo. Una sombra te da la forma, la silueta de algo real, pero no es la realidad. Estaba señalando a algo o a alguien que estaba por venir, preparando a la gente para reconocerlo cuando finalmente apareciera. Y con esto llegamos al punto culminante de toda la historia. Aquí es donde se nos presenta a Jesús como el cumplimiento, como la realidad a la que apuntaba toda esa sombra del sistema antiguo. Esta línea de tiempo nos permite ver la progresión con total claridad. Empieza con la primera provisión de Dios en el Edén, se desarrolla con la ley en el Sinaí, que funciona como una sombra que enseña y prepara,
Y todo culmina en la cruz, que se presenta como el sacrificio único y definitivo. Es una historia con una coherencia tremenda. La diferencia entre uno y otro es abismal. Mientras que los sacrificios de animales eran repetitivos, algo que había que hacer una y otra vez, el de Cristo se presenta como un acto único y para siempre. Aquellos solo cubrían temporalmente el pecado, este lo quitó de en medio. No fue la sangre de un animal, fue la suya propia. Y esto nos conecta de nuevo con el principio de todo. Si el pecado introduce la muerte y la vida está representada en la sangre, la única solución posible tenía que ser un sacrificio. La muerte de Jesús no podía ser un accidente o por vejez. Tenía que ser una entrega voluntaria, una sustitución para cumplir ese principio de vida por vida. Muy bien, hemos hecho todo el recorrido, desde el Génesis hasta la cruz. Así que ahora, con toda esta información, podemos volver a nuestra pregunta inicial y verla, yo creo, con otros ojos. La pregunta sigue siendo la misma, sí, pero el contexto que tenemos ahora lo cambia absolutamente todo. Ya no vemos a un Dios caprichoso o sediento de sangre, sino una historia coherente sobre el coste real del pecado y la necesidad de una solución radical. Y esta es la conclusión que lo pone todo del revés. La historia bíblica no trata sobre Dios exigiéndole un sacrificio a la humanidad. Trata sobre Dios proveyendo Él mismo el sacrificio para la humanidad. Desde ese primer animal en el Edén hasta su propio hijo en la cruz, el patrón es siempre el mismo. Es una provisión divina. Y claro, todo esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Si lo vemos así, el sacrificio deja de ser un intento de calmar a un Dios enfadado y se convierte en la aceptación de un rescate que ha sido provisto por amor. Una pregunta que la verdad tiene unas implicaciones personales enormes.